Jóvenes estudiantes, buenos días. Hoy continuaremos con una sesión más del curso de comunicación. Trabajaremos el tema de la leyenda. Bien, el propósito de nuestra clase de hoy consiste en identificar los elementos y las características de una leyenda a partir del contenido del texto. Posteriormente realizarás las siguientes actividades. Elaborarás un cuadro sinóptico sobre el tema, es decir, sobre la leyenda. Abordarás su definición, sus tipos, características y elementos. Por último, resolverás las preguntas propuestas de la lectura La Bella Durmiente. A continuación observaremos dos videos que nos relatan la historia de la Laguna de Paca. Antes de hacer el paseo por la Laguna de Paca, tenemos que saber que nos encontramos a 3.390 metros sobre el nivel del mar, así que tomemos las precauciones porque nos puede dar un mal de altura. Cuéntenos de qué se trata la leyenda de la Laguna de Paca. Antes esta laguna era un pueblo llamado Hatun Sausa. Hatun es grande, Sausa pueblo. La gente que vivía en este pueblo era gente adinerada, gente rica, puro oro, pero vivían en completo estado de corrupción la gente. Dios en persona había llegado a este pueblo pidiendo limosnas a la gente, pero era despreciado. Pero Dios tuvo un momento oportuno de conversar con una mujer que estaba sentada en la puerta de su casa. Señora, yo soy Dios. He venido a castigar a este pueblo corrupto. Mañana en la mañana te vas a dirigir por este cerro, le dice, pero no vas a dar la vuelta para atrás cuando sientes algún ruido o algún sonido, le dice Dios a la señora. Al día siguiente la señora de este pueblo había salido y se había dirigido por este cerro. Cuando ella ya se encontraba cerca a la punta del cerro, en ese momento Dios manda una tiña del cielo a este pueblo. La señora siente el sonido, desobedece a Dios. Da la vuelta para ver qué cosa bajaba. Inmediatamente Dios a ella lo convierte en piedra. Ella está petrificada en la punta del cerro. Una vez castigada ella con ese mismo sonido, bajaba la tiña del cielo al pueblo. Como los jóvenes vieron que dio bote, empiezan a correr, los primeros que llegan empiezan a jugar como si fuera una pelota. Cuando ya la mayoría estaba reunido, Dios hace reventar la tiña. Poco a poco se iba llenando el agua, más tarde apareciendo ya esta laguna, tapando al pueblo llamado Hatun Sausa lleno de oro. Esa es su leyenda verdadera de esta laguna de Paca. El origen de la laguna. Esta misteriosa laguna encantada esconde bajo sus aguas mitos y leyendas como la sirena de los cabellos dorados, el indio dormido, la campana de oro,
El buey de oro. Cuentan los pobladores de la zona que sucesos paranormales y avistamientos de ovnis ocurren. Ven luces ingresando a sus profundas aguas frías. Cuentan también la historia que llamas con cargamentos de oro para el rescate del Inca Atahualpa fueron lanzados a esta laguna. Sausa Antigua yace bajo estas aguas. Cuenta la leyenda que sus habitantes eran personas egoístas, llevaban una vida libertina y es por eso que Dios envió a un emisario, anciano y humilde con andrajos. El anciano fue de casa en casa pidiendo ayuda, agua y comida, pero solo recibió insultos. Le decían: «Apártate de mí, viejo andrajoso», mientras bebían y se entregaban a los placeres de la vida. Era incomprensible que ninguno de ellos le brindaran ayuda. El anciano, de tanto caminar cansado, tocó la última puerta y fue recibido por una familia humilde y pobre, donde le dieron agua, comida y alojamiento. Al día siguiente, el anciano, en agradecimiento a su bondad, les dijo: «El pueblo va a desaparecer por el mal comportamiento de sus habitantes. Saldrás con tus hijos y subirás al cerro. Huyan, y cuando escuchan los gritos, no volteen para nada». La familia emprendió el viaje. El anciano se fue tocando un tambor pequeño conocido como tingia, que llevaba consigo. Por cada golpe salían chorros de agua. De tanto tocar el tambor, explotó, inundando rápidamente el pueblo. Dicen que estos gritos eran desgarradores y, por curiosidad, la mujer y su hijo, en desobediencia, voltearon para ver lo que sucedía, convirtiéndose en piedra. Luego el padre y el hijo. A la fecha se puede apreciar la figura de la mujer cargado a su hijo convertido en piedra en la subida de un pueblito llamado Pichcapuquio. A continuación responderemos las siguientes preguntas a partir de los videos observados. ¿Quién es el autor de esta historia? Como es sabido, ambos videos hablan sobre el origen de la laguna de Paca. Hemos también observado que estamos frente a un texto oral, ¿no? Porque posee distintas versiones. Este texto oral se transmite de persona a persona y por lo tanto es anónimo. ¿Por qué anónimo? Porque no se sabe quién creó la historia. ¿De qué se habla? Se habla de un pueblo denominado Hatun Sausa y cómo las personas son egoístas y a causa de ello Dios los castiga, ¿no? ¿Cómo son los personajes? Aquí los personajes son dioses y seres humanos. ¿En qué se transforma la mujer? En el primer video hemos observado, en el primero y en el segundo video, observamos que la mujer se transforma en una piedra, ¿no? ¿Qué propósito tiene el relato escuchado? El único propósito en ambos videos fue darnos a conocer el origen o cómo se originó la laguna de Paca. En conclusión, podemos decir que hemos identificado en ambos videos que se habla de un personaje y sus características, de las acciones que hace y con qué finalidad las hace, de dónde vive o aparece y de cuándo las hace. Entonces podemos señalar que en ambos videos se da a conocer un texto narrativo porque presentan los siguientes elementos. Presenta personajes, acciones, tiempo y un espacio. Bien chicos, iniciemos con la clase de hoy. La leyenda. ¿Qué es?
La leyenda es una narración proveniente de la tradición oral. Se ocupa en contar hechos naturales o sobrenaturales dentro de un tiempo y un lugar definido, formando parte de la cosmovisión de una cultura. La leyenda es una narración que combina por igual hechos humanos y sobrenaturales que han sido transmitidos de manera oral dentro de un pueblo o región específica. Las leyendas cambian en el tiempo, se transforman, se les añade nueva información, pues las personas aportan nuevos elementos de su imaginación, lo cual deja la duda sobre si lo contado es real o no. ¿Cuál es el propósito de este tipo de texto? Es explicar el origen de un elemento o fenómeno de la naturaleza o de alguna costumbre. ¿Cuáles son los tipos de leyenda? Existen leyendas etiológicas o naturalistas. Estas leyendas explican el origen de ciertos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, cómo se originaron las montañas, los lagos o los manantiales. Ejemplo, observamos acá la leyenda de la Bella Durmiente, ¿no? Cómo se originó, en esta historia nos da a conocer cómo se originó la montaña de Tingo María. Existen leyendas histórico-culturales que dan cuenta del origen de bienes o valores esenciales para una comunidad, como la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Y las escatológicas refieren historias vinculadas con el más allá y la vida de ultratumba, ¿no? Como la leyenda del Supay, que es considerado el diablo andino. Y en esta leyenda nos da a conocer en qué se convierte el diablo por las noches. ¿Qué características presenta la leyenda? Al igual que el mito, las leyendas son textos que tienen origen popular. A su vez son textos narrativos porque nos relatan hechos reales e imaginarios. Tienen personajes, tiempo, un espacio. Asimismo nos da a conocer un narrador, ¿no? Que es expresado en tercera persona. Los textos, las leyendas son textos orales y presentan varias versiones. Ha sido transmitido de boca en boca y por eso su origen es oral. Al ser transmitido de esta manera, las personas que lo relatan le agregan elementos de su fantasía y conocimiento. Las leyendas tienen un carácter anónimo, es decir, se desconoce quién la escribió. Asimismo, incorporan elementos fantásticos que causan asombro al oyente. ¿Cuáles son los elementos de la leyenda? Iniciamos con el narrador. El narrador en las leyendas están expresados en tercera persona gramatical, generalmente distante del tiempo en que ocurren los hechos. Los personajes pueden ser personas, animales o cualquier elemento de la naturaleza, o en alguna medida dioses. Algunas veces se transforman en determinados elementos, como hemos visto en la historia de la Laguna de Paca. Uno de los personajes era Dios. Ahora, ¿qué personas han participado que seres humanos? La mujer, ¿no? Y su familia. También hemos observado que la mujer se transforma en un elemento de la naturaleza, en este caso en una piedra. El espacio. En las leyendas generalmente no se especifican los lugares geográficos, aunque algunas veces se llega a mencionar determinadas regiones. En el video sobre el origen de la Laguna de Paca, los hechos ocurren en un lugar denominado Hatun Sausa. El tiempo es remoto porque es antiguo, no especifica una época exacta, pero sí un momento de la historia del planeta. Las acciones que presentan las leyendas están referidos a hechos cotidianos, es decir, hechos de la vida diaria y cercanos a la comunidad. Por ejemplo, en el origen de la Laguna de Paca nos da a conocer un hecho cotidiano. ¿Cuál es? Es que las personas diariamente vivían su egoísmo, ¿no es cierto? No les gustaba compartir. Si llegaba alguna persona pobre, ¿qué hacían ellos? Los botaban o simplemente no los tomaban importancia.
Chicos, ahora vamos a observar un video sobre la leyenda de la Bella Durmiente. La leyenda de la Bella Durmiente. Tingo María, capital de la provincia de Leoncio Prado. Precisamente en dicha localidad se encuentra uno de los lugares más pintorescos del Perú, la Bella Durmiente, un cerro, en sus bordes imita el perfil casi exacto de una dama recostada, mirando al cielo y cubierta durante todo el año de un exuberante verdor. Los poetas aún no han agotado sus rimas loando su belleza. Los visitantes han quedado prendada de ella, tanto, que vuelven no una sino muchas veces. Recomiendan a los semejantes que visiten Tingo María, la selva alta del Perú y su Bella Durmiente. La leyenda, cuyo origen se remonta a la antigüedad, tiene 3 versiones de cómo apareció esta maravilla y les contaré en sus 3 versiones. La primera versión nos dice que en épocas remotas llegó a la tierra de los huanucos un famoso hechicero llamado Kunyak, quien se enamoró perdidamente de Nunash, hija del terrible Amaru, una especie de monstruo con cabeza humana y su cuerpo de serpiente. Los dos jóvenes se enamoraron perdidamente y para estar más cómodos y seguros de la cólera del odioso Amaru, huyeron muy lejos y se instalaron en un lugar cercano a Pachas, donde Kunyak construyó un palacio de plata. En la tranquilidad y soledad de esos campos se amaron intensamente. Una de aquellas tardes, dicha felicidad construida por los jóvenes, se rompieron al ser atacados sorpresivamente por el Amaru. El hechicero Kunyak, utilizando todos sus poderes, transformó a su amada en una hermosa mariposa. Y ordenó que huyera hacia la selva mientras él se transmutaba en una roca viviente. Después de titánicas luchas, el valiente Kunyak logró vencer al Amaru. Libre ya del enemigo, trató de recobrar su forma humana. Pero oh desgracia. Por más que empleó todas sus facultades mágicas, ya no pudo hacerlo. Al contrario, cada vez se quedó más estático. Por su parte Nunash, luego de haber recobrado su figura humana, volvió en busca de su amado. Sus esfuerzos fueron vanos, puesto que Kunyak había quedado petrificado tras victoria. La bella hija de Amaru lloraba con amargura al no encontrar ni siquiera los rastros de su amado. Una noche, mientras dormía sobresaltada por el dolor, escuchó la voz de Kunyak que le decía: «Adorada mía, no me busques más, mi voluntad fue pedirle a los dioses que me transformaran en piedra. Ellos me escucharon y ahora soy un miserable condenado a permanecer parado. Si tú, adorada Nunash, deseas ser igual que yo, y si en realidad me amas, deja que te convierta en una hermosa figura y que en las noches de luna aparezcas ante mis ojos y de la humanidad como una mujer que aparenta estar dormida eternamente». La hermosa Nunash aceptó la propuesta de Kunyak y quedó transformada en una montaña impresionante. Desde entonces, Tingo María se enaltece de la soberbia y cautivante presencia de la Bella Durmiente. Bueno amigos y amigas, eso ha sido todo. Gracias. Jóvenes, para concluir, a partir del video mostrado y la lectura de la Bella Durmiente resolverás las preguntas de la práctica. Cualquier consulta que tengas, no dudes en comunicarte conmigo. Que tengan un buen día.